Componentes funcionales del computador. El grupo está conformado por Edwin Rodríguez, Joyver Flores y Emilce Cuadros. Siguiente. Estructura básica de un ordenador. Memoria principal. Es una unidad dividida en celdas que se identifican mediante una dirección. Cada celda está formada por un conjunto de bits, que es bit de 0 a 1 y byte es el conjunto de bits. En cada celda se almacena un dato o una instrucción. Unidad aritmético-lógica. Permite realizar una serie de operaciones mentales tales como suma, resta, AND, OR, etc. Los datos sobre los que opera esta unidad provienen de la memoria principal y pueden ser almacenados de forma temporal. Unidad de control. Se encarga de leer una tras otra las instrucciones de máquina almacenadas en la memoria principal y también puede generar señales de control necesarias para que todo ordenador funcione y ejecute las instrucciones leídas. Tiene un controlador de programa. La unidad de entrada-salida. Realiza la transferencia de información con unidades exteriores y permite cargar datos y programas en la memoria principal. Siguiente. Buses. Son los caminos a través de los cuales las instrucciones y los datos circulan entre las distintas unidades del computador. El funcionamiento. ¿Cómo funciona un ordenador? El ordenador es una máquina que ejecuta programas. Y un programa es un conjunto de instrucciones que son almacenadas secuencialmente en posiciones o direcciones sucesivas de memoria y que sean ejecutadas una tras otra. Y por último, fases de ejecución, que es la lectura en memoria. Permite extraer una nueva instrucción ejecutada, decodificación de las instrucciones y cálculo de las direcciones de los operadores implicadas. Ejecución de la operación. Esta implica la lectura en memoria para extraer los operandos implicados. Almacenamiento del resultado. En la posición indicada por la instrucción y cálculo de la dirección de la instrucción siguiente. Siguiente. Pues como sabemos, el computador tiene muchas partes, como lo son el monitor, el teclado, la CPU, el ratón, entre otros. Estos interactúan entre sí, ya que lo que yo digite o ordene en uno de estos, pues va a influir en los otros. Un ejemplo muy común es cuando yo digito una tecla, pues en el teclado ocurre un proceso de codificación y tratamiento de información que me permitirá escribir un carácter de texto. Entonces, pues como ya sabemos, no todos los teclados son iguales, aunque sean estándar en la mayoría, pueden haber diferencias entre idiomas o distintas configuraciones. Pues como también sabemos, hay teclas normales y hay teclas especiales. Ya que pues hay muchas teclas, entonces se utilizan códigos. Estos son internos o de carácter, para que sea más fácil la interpretación de estos. Entonces, cuando nosotros activamos una tecla, esta envía una señal que se transforma en código. Este es un código interno, el cual identifica a cada tecla en sí. Y es un número independiente, es decir, cada tecla tiene su diferente código a la otra. Luego, pues este código es enviado a la CPU, que es la unidad de procesamiento central, la cual pues se encarga de hacer el control y aceptar la señal que viene del teclado y procesar la información. Este a la vez, pues mediante el carácter pulsado, pues crea una cadena de texto que a la vez, pues a través de buses, como mencionaba la compañera anteriormente, a través de buses va enviando información al monitor y ahí es donde podemos observar que empiezan a aparecer los diferentes caracteres y los diferentes textos en la pantalla. Siguiente, compañero. Compilación e interpretación de un sistema. Bueno, la compilación es el proceso de traducir un programa en código fuente a programa en código objeto. Bueno,
que se usa el lenguaje binario. El programa encargado de compilar se llama compilador. Como tal, el código fuente es el lenguaje humano, bueno, el lenguaje que uno entiende, que los seres humanos entienden y digitan en un sistema para que el computador los entienda. Interpretación. La interpretación es un proceso donde se ejecuta directamente las instrucciones escritas de un lenguaje de programación dado, o sea, de un lenguaje fuente o de un mismo código fuente. El programa encargado de interpretar se llama intérprete. Como se puede observar en la imagen, tenemos un programa fuente o un código fuente. Luego mediante el compilador, se traduce y por final se obtiene un código fuente. Pero si llegado al caso, durante la traducción se encuentra un error, entonces se tiene que corregir, pero se comienza desde el principio. Diferencias entre interpretación y compilación. La compilación necesita traducir de un código fuente a un lenguaje objeto, mientras que la interpretación toma cada línea de código, la analiza y la ejecuta al mismo tiempo. La compilación es más rápida que la interpretación, mientras que la interpretación es más lenta que un proceso de compilación, ya que aquí siempre se está verificando el código de que no haya ningún error. Bueno, en la compilación hay una mayor dificultad al detectar errores. Entonces, como ya lo había mencionado, si hay un error, se debe corregir y volver a compilar, volver a comenzar desde el inicio. Bueno, en la interpretación se traduce el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina sin generar ningún objeto, ningún código objeto. En la compilación, si ya se generó el archivo objeto, se puede ejecutar el programa tantas veces sin volver a compilar. En la interpretación se ejecutan instrucciones sobre una máquina virtual interna. Y la compilación ejecuta un programa más rápidamente y también genera un programa ejecutable. Gracias.